Bueno, para seguir avanzando con el tema, lo que vamos a hacer es calcular el costo del sistema. Y para calcular el costo del sistema necesitamos las siguientes fórmulas. Nosotros ya sabemos cómo calcular la diferencia de temperatura media logarítmica, el área, que va a ser igual a la cantidad de calor sobre el coeficiente de transferencia de calor multiplicado por la diferencia de temperaturas media logarítmica, y el coeficiente pues lo vamos a encontrar sobre 1 sobre dH1 más 1 sobre dH2, y el costo está dado por la siguiente fórmula, que serían 6000 más 700 por área a la 0.65. Entonces vamos a ver cómo vamos a utilizar estos valores para calcular el costo de estos intercambiadores, ¿sí? Y el costo va a estar en función del área, y el área va a estar en función de la temperatura media logarítmica, del calor y del coeficiente que nosotros estemos utilizando. Ajá. Hay otros datos que nosotros vamos a calcular, y en este caso va a ser la temperatura del vapor y los coeficientes de transferencia de calor, H1 y H2. Ajá, entonces nosotros, bueno, vamos a suponer que solamente estamos trabajando con agua y con vapor de agua, pero en realidad pues aquí no sabemos qué sustancias están entrando al reactor y están saliendo del reactor, pero por lo mientras vamos a suponer que los coeficientes de transferencia de calor se parecen mucho al agua y al vapor de agua en todas las corrientes. Entonces vamos a proceder a ver los datos que nos hacen falta. Entonces nos dice que el vapor, tenemos vapor con una temperatura disponible de 250. El precio, pues en este caso no lo vamos a utilizar. Y el coeficiente H sería de 0.5. Tenemos agua fría a 20 grados centígrados, su precio. Y en este caso su coeficiente de transferencia es de 0.3. Y nos dice que esta agua fría, la temperatura de retorno del agua no debe de exceder 30 grados centígrados, y el vapor solo cede su calor latente. Entonces, bueno, nosotros vamos a utilizar, vamos a hacer una tablita. Ajá. Bueno, ya tenemos la tabla. Entonces nosotros lo que vamos a obtener va a ser la corriente que nosotros estemos utilizando. También vamos a obtener TC1. Ahorita les explico qué es cada uno de los términos. Vamos a tener TF1. Vamos a tener también TC2. TC2. Y vamos a obtener TF2. Tendríamos delta T1 y delta T2. Ajá. Delta T2, delta T logarítmica. Con esto vamos a calcular el área, y con esto calculamos el costo. Entonces nosotros tenemos la corriente 1, la corriente 2, 3, 4 y nada más. Ajá. Entonces vamos a llenar esta tabla. Ahí está. Ajá. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a revisar el diagrama. Y en este caso, en la corriente 1, si se dan cuenta, tenemos dos intercambiadores de calor. O en la corriente 3 tenemos también dos intercambiadores de calor, que en realidad es el mismo de la corriente 1. Por lo tanto, yo lo voy a tomar, este intercambiador de 60 watts, yo lo voy a tomar en la corriente 1 y ya no lo voy a tomar en la corriente 3. Ajá.
Entonces yo voy a decir que en la corriente 1 tengo dos intercambiadores, uno de 60 y otro de 300, ¿sí? Ya sabemos que están en kilowatts. Entonces, vamos a ver. Entonces, voy a comenzar primero con este intercambiador de 60. Ajá, entonces, bueno, voy a agregar aquí otra columna. Se agregó en el otro lado. Insertar columna. Ahí está. Y aquí le pongo la capacidad del intercambiador, que sería Q. Ajá. Es Q mayúscula. Ahí está. Entonces, el intercambiador que voy a tomar en cuenta es de 60 kilowatts. Ok. Y bueno, ese intercambiador va a ser este intercambiador que tengo aquí. Lo voy a representar como este intercambiador. Nada más que aquí pues voy a estar viendo que voy a tener una corriente fría que va a entrar a 60 y se tiene que calentar a 80. Y tengo una corriente caliente que va a entrar a 80 y va a salir a 150. Ok, entonces es por eso que necesitaba esta temperatura de acá. Entonces lo que voy a hacer es que TC1, aquí está, TC1 va a ser la temperatura de entrada de la corriente caliente. Entonces, la temperatura de entrada de la corriente caliente, TC1, va a ser 180. Ajá. 180. Y la temperatura de entrada de... Bueno, ya está. Temperatura de entrada de la corriente caliente es TC1. Y la de salida de la corriente caliente es TC2. ¿A cuánto sale? Entra a 180 y sale a 150. Entonces TC2 es 150. Ok, ya terminé con las corrientes calientes. Con la corriente número 3, que es la que se ingresa en este intercambiador. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a trabajar con la corriente fría. La corriente fría entra a 60 grados centígrados. Entonces, la entrada de la corriente fría yo la llamé TF2. Entonces, TF2 es 60 grados centígrados. Es la entrada de la corriente fría. TF2 sería 60. Y la salida sería TF1, que sería de 80 grados centígrados. Aquí va a salir a 80. A 80. Y ustedes dirán, ¿por qué los puse de esta manera? ¿Por qué los puse así? Es que para calcular la diferencia de temperaturas de un lado y del otro lado del intercambiador, tengo que hacerlas con la diferencia de temperaturas de la entrada y la salida de la corriente fría, y de la entrada de la corriente fría y la salida de la corriente caliente. Entonces tendría yo que tomar, esta sería delta T1. A ver, déjame ver cómo está aquí. Ajá, esta sería delta T1. Este lo tomo como delta T1 y este sería delta T2, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es encontrar una delta T media logarítmica que me represente a todo este intercambiador de calor. Entonces, lo que hago es que la delta T1 va a ser igual a 180 menos 80. Y ese sería de 80 grados centígrados. Y delta T2 va a ser 150 menos 60, que serían 90 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, sí se dan cuenta que ya para no estar complicando estas fórmulas, ya los ordené de esta manera. Porque aquí con esta obtengo delta T1 y con estas dos obtengo delta T2. ¿Sí? Es por eso que lo coloqué de esta manera. ¿Sí? Y para calcular la temperatura media logarítmica, pues ya sé cuál es la fórmula. Es delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 sobre delta T2. Entonces aquí la fórmula sería
delta T1, bueno, voy a ponerla con paréntesis, delta T1 menos delta T2 entre d el logaritmo natural, ln, logaritmo natural de delta T1 sobre de delta T2. Y ya tendría mi delta T, que sería media logarítmica, que sería de 94. ¿Sí? Es por eso que calculamos una delta T logarítmica promedio. ¿Por qué? Porque esa delta T logarítmica promedio me va a representar a todo mi intercambiador de calor. Si lo sé, ustedes en procesos 2 a lo mejor vieron que existe una temperatura verdadera, y esa temperatura verdadera es en base a al tipo de intercambiador de calor que tenemos. Si es de un paso, si es de 2 pasos, entonces hay que calcular la delta T logarítmica y después calcular la delta T verdadera. Pero en este caso nos basta con la delta T logarítmica. ¿Sí? Supongan que el intercambiador no está complicado, y entonces la delta T logarítmica me puede representar, delta T media logarítmica, me puede representar la diferencia de temperaturas en todo el intercambiador de calor. Ok, y el área, ¿cómo la represento? El área sería igual a, en este caso necesito U. Entonces ya tengo esta fórmula que dice que U es igual a 1 sobre D1 sobre DH1 más 1 sobre DH2. H1 ya sé que es 0.5 y H2 es igual a 0.3. Entonces, ¿cuánto sería este valor? Bueno, lo voy a calcular en Excel. Sería el valor de U. U va a ser igual a 1 sobre de 0.5 más 1 sobre de 0.3. 0.1875. Entonces, en este caso, ya tendría que sería el valor de Q. Ya tengo el valor de Q, que serían 60 kilowatts. Entonces serían 60 entre D. ¿Qué otra cosa? Entre D el coeficiente U, que sería, bueno, lo voy a poner así con número 0.1875 multiplicado por la diferencia de temperatura media logarítmica, que sería esta celda que tengo aquí, y por lo tanto con esto ya tendría mi valor de el área. Esto estaría en metros cuadrados. ¿Sí? Y el costo, en este caso el costo del intercambiador, pues ya lo calculo con esta fórmula que no es muy complicada, que serían 6000 más 700 por área, que sería esta celda que tenemos aquí. Bueno, no lo puse como fórmula. Ahí está, por área elevado a la 0.65. Entonces mi costo de este intercambiador, de este primer intercambiador que tengo aquí, sería de $7,542. Ajá. Ok. Entonces en la corriente 1 también tengo el intercambiador de 300. Ajá. Pero este es un calentador, bueno, aquí viene la temperatura a 80, después baja a 150 y de 150 baja a 40. Entonces, de hecho va para abajo. Les digo, pero cada quien maneja su propia simbología, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que este intercambiador de calor va a estar trabajando con agua, ¿sí? Es un servicio de enfriamiento.
¿Por qué? Porque viene una corriente... perdón, no, estoy mal. El de 300 es este que tengo aquí, ¿sí? Entonces, al contrario, entraría a 60, saldría a 80 y de 80 a 180. Entonces, por lo tanto, sería un servicio de calentamiento. No sería... Sí, no, perdón, me equivoqué. No era la corriente 3, sino es la corriente 1 en la que estamos. Entonces, este es el intercambiador de 300 y por lo tanto va a utilizar vapor. Ok, entonces serían 300. TC1, ¿qué estaría entrando? Se supone que esta corriente de 80 grados centígrados, ya después de que salió, sería la corriente fría. Y va a entrar la corriente fría a 80 y va a salir a 180. Entonces, va a entrar TF2, sería 80. Ajá. Y va a salir a TF1, que serían 180. Ajá. Y el compuesto caliente, como es un servicio de calentamiento, va para arriba. Como es un servicio de calentamiento, va a utilizar vapor. Entonces, por lo tanto, leemos aquí y dice, tenemos vapor a 250 grados centígrados. Aquí me falta ponerle la temperatura. Sería vapor a 250 grados centígrados. Entonces, otra cosa que nos dice que el vapor solo cede su calor latente, por lo tanto, solamente va a haber cambio de fase. O sea, quiere decir que va a entrar a 250 y va a salir a 250 también. Entonces serían 250 y saldría a 250. ¿Sí? Entra como líquido, entra como vapor, sale como líquido. ¿Ok? Y ya con esto ya podemos calcular las diferencias de temperaturas medias logarítmicas, que serían, bueno, estos dos serían delta T1 y estos dos serían delta T2. Estos otros dos delta T2. Entonces ya aquí nada más copio la fórmula. Para la delta T logarítmica utilizo esta misma fórmula. Esto menos esto entre el logaritmo de esto entre de esto. ¿Ok? Y serían de 112. La temperatura media logarítmica y el área, pues el área va a ser igual. En este caso la Q que voy a utilizar sería de 300. Entonces serían un valor de... Aquí no sé qué. Ya. Es que me equivoqué de celda. Mira. O sea, para la primera sí. No. Tampoco. Para el área. Fíjense. Estoy agarrando la temperatura. O sea, sí el valor es 60, pero el valor es este de Q. Y de aquí si lo bajo, ya utilizando un valor de 300 entre del coeficiente de 0.1875 multiplicado por la diferencia de temperatura media logarítmica, que sería 12, nos da un valor de 14. Y ya el costo sería de 9.926, ¿sí? Utilizando la misma fórmula, que sería 6.700 área a la 0.65, ¿sí? Ok, entonces ya tengo todos los intercambiadores de la corriente 1. Para los intercambiadores de la corriente 2, ¿dónde está la corriente 2? La corriente 2 entra a 300 y sale a 105. Entonces es una corriente, entra a 30, perdón, y sale a 105. Es una corriente fría. Entonces aquí si vemos el intercambiador nos dice que la corriente fría entra a 30, TF2 es 30 y sale a TF1 que sería de 105. ¿Sí es 105 o 150? Sí, 105.
y utilizo como medio de calentamiento otra vez vapor, ¿sí? Este sería para arriba y estaría utilizando vapor que solo cede su calor latente, entonces este sería de 250, ¿sí? La temperatura de la corriente caliente y va a salir líquido a 250. ¿Cuál sería la Q de este intercambiador? Sería 195. Entonces esto tendría un valor de 195. Entonces ya con esto ya nada más puedo utilizar la misma fórmula en todas las demás celdas. Entonces calculo la diferencia media logarítmica, la diferencia de un lado, la diferencia del otro lado, la diferencia de temperatura en media logarítmica, el área de transferencia, y con el área de transferencia calculo el costo. Oh no, ese intercambiador va a ser más chico. Ahí está, sería de 8189. Entonces ya tengo mi intercambiador. Ahora me voy con la corriente número 3. La corriente número 3, en este caso ya tomé en cuenta ese intercambiador de 60, ya no lo voy a volver a tomar. Pero aquí tengo un servicio de enfriamiento, ¿sí? Sale a 150 y tiene que enfriarse a 40 esta corriente caliente. Entonces, en este caso, la corriente caliente va a entrar a 150 y va a salir a 40. Entonces aquí lo tenemos. Entra a 150 y va a salir a 40. ¿Sí? La línea va hacia acá. Entonces TC1 serían 150 y TC2 serían 40. 150 y 40. Ok. Y para el líquido frío, pues va a ser agua fría. Entonces el agua entra a 20 grados centígrados y va a salir a 30 grados centígrados. Entonces TF2 va a ser 20. TF2 va a ser 20. Y TF1 va a ser 30 grados centígrados. Porque aquí nos lo está diciendo. Nos dice la temperatura del agua de retorno no debe de exceder 30 grados centígrados. Y por último, la capacidad del intercambiador es de 220. Eso ya lo tenemos aquí. 220. Y entonces, por lo tanto, calculamos las diferencias. Calculamos la temperatura media logarítmica. Calculamos el área. Y con el área calculamos el costo. Ese sí está grande. Serían de $11,068. ¿Sí? Es uno de los más caros. Por último, en la corriente número 4. En la corriente número 4 tenemos un servicio de enfriamiento también. Va de 150 a la corriente caliente y tiene que salir a 40. Entonces, en este caso, la corriente caliente sería TC1 de 150 y TC2 sería 40. Es lo mismo, ¿no? Este sería de 30 también. Y pues vamos a utilizar agua para enfriar, sería de 20. Sí, es lo mismo. Nada más que aquí la capacidad del intercambiador es de 440. Este sería de 440. Entonces, de hecho, aquí ya automáticamente me calculó todo lo demás. Sería de 13,000. El área total, pues aquí le pongo una suma. Y el área total que voy a utilizar, pues sería de 86. Y aquí automáticamente, no, me copió la fórmula. Entonces eso está mal. Yo lo que quiero es el costo de todo el sistema. Va a ser la suma de todos los costos de los intercambiadores. Entonces serían de 50.679 dólares. Entonces así calculo el costo de mi sistema
y pues puedo hacer diferentes arreglos aquí. O sea, puedo unir varias corrientes calientes con varias corrientes frías y ir calculando el costo, y en base al costo puedo decir qué sistema sería mejor o qué sistema sería peor, ¿sí? En cuanto al costo.